Muy buenas a todos, señoras y señores, bienvenidos a otro video del canal. Esta vez vamos a estar acá en un nuevo tipo podcast, por así decirlo, en el cual vamos a estar discutiendo las cartas que van a permitir una agilización de robo en el juego. Sobre todo vamos a tener en cuenta estas cartas que son genéricas o semigenéricas. Genéricas, dígase, cartas que, bueno, prácticamente cualquier deck puede usar, y semigenéricas que, aun cuando no todo deck puede usar, no pertenecen a un arquetipo y normalmente solo piden uno que otro requerimiento que, bueno, obviamente no todo deck puede cumplir, pero sí que, o sea, terminan siendo bastante, o sea, su uso termina siendo bastante amplio en muchos mazos. Este es un tema muy interesante, ya que acá puede que encuentren alguna carta que les sirva en sus estrategias. También puede que sea un video un poquito largo, entonces discúlpenme de antemano, no me gusta usualmente hacer videos tan largos, pero creo que es un tema que les puede importar bastante. También tengo acá algunas cartas prohibidas de las que vamos a estar discutiendo, y también va a ser muy interesante el tema de hoy porque vamos a estar hablando sobre la ventaja de cartas y la ventaja virtual de cartas. Temas que ya he tocado en otros videos, o sea, por si quieren saberlo más a fondo, les dejo, bueno, los videos en mi canal, pueden encontrarlos. Y si no, pues tranquilos que acá les voy a hacer un pequeño resumen de cómo va a ser todo el tema. Entonces, bueno, para comenzar vamos a hablar de lo que es la ventaja y la ventaja virtual de cartas, efectivamente. Dígase ventaja de cartas, básicamente es la diferencia de cartas que tenemos en mano y campo contra nuestro rival. Por ejemplo, si él tiene las 5 cartas en su mano y, por ejemplo, no hace absolutamente nada en su turno, nosotros vamos en nuestro turno. Al robar, ya nosotros tenemos una ventaja de cartas frente a él porque tenemos 6 cartas en nuestra mano comparado a las 5 cartas del enemigo. Por detalles como estos es que el robo en primer turno se quitó, o sea, eso de que el que salía ya no tiene el robo, eso fue porque permitía mucha ventaja de cartas. Y básicamente, nada, es un tema muy importante en este juego llamado Yu-Gi-Oh! A nosotros nos importa robar mucho, porque, bueno, nos da muchos recursos del mazo a la mano que podemos usar, pues, para conseguir la victoria eventualmente. Ahora, la ventaja virtual de cartas termina siendo lo mismo casi que la ventaja de cartas, solo que la ventaja de cartas, repito, es cartas en mano y campo, pero la ventaja virtual toma en cuenta recursos de otros lugares del juego, por ejemplo, cementerio, zona de removidos y el propio mazo. Esto, claro, dependiendo de las estrategias y de qué cartas en específico, de qué cartas en específico nos estamos refiriendo. Pero, pues nada, esto tiene cierta importancia, bueno, en ciertos análisis de cartas. Por ejemplo, yo he hecho varios análisis de cartas individuales que proveen muy buena agilización de cartas, muy buena ventaja virtual y toda esa cuestión. Entonces, repito, esto depende ya mucho de las cartas de las que estemos hablando y de la estrategia como tal. Entonces, en lo que es la agilización de robo, netamente, tenemos muchas cartas. O sea, acá pueden ver, les estoy mostrando en pantalla el Edo Pro. Básicamente hice un listado, tenemos 45, 48, 56 cartas. Y básicamente, bueno, también es, como les dije, vamos a estar hablando un poquito de las prohibidas. Y es más, comencemos este análisis de las cartas de agilización de robo con las famosas pot, las ollas del juego. Y la olla más famosa que todos deben conocer es Pot of Greed, olla de la codicia, si no estoy mal, creo que se llama en español. Básicamente, esta es la mejor carta de agilización de robo por excelencia. Su efecto es simple, la activamos, robamos 2. Se acabó, no tiene peros, no tiene condiciones, no nos limita, por ejemplo, a no invocar de modo especial o a no poder robar por efectos de cartas. Tampoco tenemos que pagar un coste muy alto como remover cartas del tope o de nuestro extra deck, etcétera, etcétera, etcétera. Es una carta que tiene un manejo muy rápido, muy simple, la activamos, robamos 2 y se acabó el punto. Ella es, bueno, mejor dicho, esta carta, esta magia, es la carta de agilización de robo por excelencia. Como ya se los dije, es la más poderosa de todas las cartas de agilización de robo que ustedes pueden encontrar en el juego, equiparándose un poquitico a Graceful Charity, a esta de acá, Caridad Grácil. Caridad Grácil roba 3, después descartamos 2. Esta nos permite, o sea, digamos que por su coste termina siendo un poquitico peor que Pot of Greed, perdón. Pero, digamos que Pot of Greed es la mejor en ventaja de cartas, mientras que Caridad Grácil es la mejor en ventaja virtual de cartas. Porque al permitirnos manejar los recursos de nuestra mano como queramos, o sea, nosotros descartamos las cartas que queramos,
Nos va a permitir tener mucho juego en cementerio, sobre todo con los mazos de hoy día, por ejemplo, que tienen demasiado juego allí. También que juegan con efectos de remover y toda esa cuestión. Por ejemplo, los mazos chaos, podemos descartar los materiales para una invocación chaos, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto entendido, bueno, hablemos de las ollas. Lastimosamente Pot of Greed, bueno, lastimosamente entre comillas, porque en lo personal si Pot of Greed estuviera libre, todo deck sería una chorrada, aunque me encantaría verla libre, eso no lo puedo negar, por lo menos limitada. Sé que no va a pasar, es una de las mejores cartas de agilización de robo, como les digo. Y, mejor dicho, para compensar dicho poder se crearon las otras ollas. Por ende tenemos acá las Pot of Desires, la Extravagance, que es una de las más fuertes a día de hoy, Avarice, que también estuvo prohibida mucho tiempo y ahorita la volvemos a tener a 3 copias, ya vamos a hablar de por qué, y Duality. Hay otras ollas, pero estas 4 en mi opinión son las más importantes, por decirlo de alguna forma. Sé que tenemos la de los péndulos, no recuerdo bien su nombre, creo que se llama Dichotomy o algo por el estilo. Y sé que, o sea, hay muchas otras ollas, pero estas 4 son las que de verdad importan y las que de verdad nos van a permitir una agilización. Desires es buenísima, buenísima y malísima a la vez, porque es una de las cartas de agilización de robos que más memes ha dado en la comunidad, sobre todo porque si robamos otra Desires es como... Desires nos va a permitir 2 robos, ese es su punto bueno. Sus puntos malos son que el coste es un poquito alto, ya que tenemos que remover boca abajo las 10 cartas del tope de nuestro deck, y solo podemos activar una Pot of Desires por turno, es una Hard Ones per turn. Bueno, básicamente todas son una Hard Ones per turn, menos Avarice. Desires es muy buena, sobre todo en estos decks combo que juegan casi todo a 3 piezas, dígase ABC, dígase, no sé, antes cuando teníamos casi todos los materiales del Spiral, podíamos jugar esta carta. También decks de control pueden jugarla relativamente bien, por ejemplo... Altergeist, ya que tiene a 3 todas sus piezas, ya no tenemos ese miedo de perder a Multifaker, podemos jugar Pot of Desires. Esto es por dar algunos ejemplos, porque claro, también tenemos Extravagance. Extravagance está hecha para esos mazos que no dependen tanto del extra deck. También tiene sus desventajas, o sea, sí nos va a dar 2 robos en su máximo uso, porque básicamente lo que hace es que al inicio de la main phase 1 removemos 3 o 6 cartas de nuestro extra deck boca abajo y robamos una carta por cada 3 cartas que hayamos removido. Por el resto del turno no podemos robar por efectos de cartas. Estos son sus desventajas, por así decirlo. Tenemos que activarla al inicio de la main phase 1, lo que significa que no nos da opción para jugar con nuestro extra deck antes de eso, lo cual me parece correcto porque si no la carta sería muchísimo más abusable. Por otra parte, nos pide remover cartas de nuestro extra deck boca abajo, perdón. Esto es un poquito problemático, repito, porque hace que solo mazos que no dependan tanto de su extra deck la jueguen correctamente. Digamos, mazos cuyo engine principal sea tan poderoso que nos permita este robo muy fácilmente. Por ejemplo, repito, las Altergeist, los propios dinosaurios, ya que tienen su propio boss monster en su main deck, como lo es el Ultimate Conductor Tyrano. ¿Qué otro deck? Incluso los Spiral en una época llegaron a jugar Extravagance, porque aun cuando dependen un poquito de lo que es doble helix y toda esa cuestión y los monstruos de extra deck, ellos tienen mucha destrucción y mucho control del juego con todos sus efectos y toda esta cuestión. Entonces, por eso es que mazos como estos pueden jugar Extravagance con relativa facilidad. Sin embargo, repito, tienen, o sea, Desires y Extravagance tienen sus propias contradicciones, sus propias desventajas. Por ejemplo, Desires, ya les dije las desventajas, y Extravagance, aun cuando no es una Hard Ones per turn, no vamos a poder activar 2 en un mismo turno, porque por el resto del turno no podemos robar cartas por efectos. Esto significa que, o sea, digamos que aún si volvemos a la main phase 1 por algún efecto o alguna cosa, no podemos activar otra Desires ese mismo turno, porque la anterior ya nos bloqueó el robo. Y repito, el activarla al inicio de la main phase 1 hace que sea lo primero que tengamos que jugar. Significa que es bait para Ash, y bueno, toda esa cuestión es horrible. Obviamente Ash Blossom para en seco estas 2 ollas, y de hecho es muy doloroso si nos pega sobre todo a Desires, porque perder 10 cartas es un poquito ouch. Ahora, vamos con Duality. Duality es un poquito especial porque ella se ve más que todo en mazos que no dependen de invocaciones especiales. ¿Por qué? Porque no podemos invocar de modo especial el turno que activamos Duality. Ahora, Duality no nos da un robo, nos da excavación y nos da información, pero cuenta como agilización de robo precisamente porque
digamos que se puede tomar algo así como una especie de robo un poquito más poderoso de lo que sería, por ejemplo, Upstart Goblin, que ya vamos a hablar de ella. Pero al permitirnos obtener dicha información es bastante útil porque vamos a saber qué carta queremos añadir a nuestra mano y cuáles otras realmente no nos sirven. Además, como excavamos las 3 del tope, no tenemos ese factor RNG de aleatoriedad, mejor dicho, donde no sabemos qué vamos a robar. Entonces es un poquito interesante en este sentido, sino que lastimosamente es una hard once per turn, solo podemos activar una por turno y no podemos invocar de modo especial. Entonces solo decks que no dependan de dicha invocación especial pueden abusarla, tipo Altergeist, True Draco, los control que juegan Inspector Boarder y toda esa cuestión, etcétera, etcétera, etcétera. Muy fuerte, repito, pero solo puede ser jugada por mazos de esta cuestión. Vamos con Avarice. Repito, esta carta estuvo prohibida mucho tiempo y ahorita la volvimos a tener a 3. ¿Qué pasa con esta magia? Básicamente seleccionamos 5 monstruos en nuestro cementerio, los devolvemos al deck y robamos 2 cartas. Muy poderosa, no es una hard once per turn, podemos usarla muchísimo. ¿Cuál es el problema? Que no podemos usarla en turnos tempranos a no ser que tengamos una forma viable de mandar muchos monstruos al cementerio. De lo contrario vamos a estar perdiendo las activaciones plausibles de esta carta, o sea, se puede volver un ladrillo, lo cual es problemático porque es muy poderosa. Y creo que solo mazos que pueden hacer esto de miliar cartas rápidamente al cementerio, monstruos sobre todo, pueden abusarla. Dígase Lightsworn, dígase Zodiac, que todo el engine de los Zodiac va pidiendo solo un monstruo prácticamente, entonces podemos reciclarla mucho. También esta carta es buenísima porque nos permite eso mismo, el reciclaje. Entonces en mazos como por ejemplo el ABC también se agradece mucho porque nos va a permitir devolver monstruos del extra deck, y recordemos que el ABC Dragon Booster está limitado lastimosamente. Entonces nada, muy importante esta carta, y me alegra que esté a 3 copias. Repito, no es una grid que sería rotísima, pero sí está bastante bien que nos hayan devuelto esta carta. Ahora, otras cartas más simples, por así decirlo, de agilización, tenemos Upstart Goblin y tenemos One Day of Peace. Upstart Goblin es un 0 en ventaja de cartas. Básicamente la activamos, robamos una y la activamos, perdemos esa carta, pero robamos una carta. Es un 0 en ventaja de cartas, pero sigue siendo bastante buena porque si ustedes quieren jugar decks de 39 cartas, de 40ª carta metan Upstart Goblin y con eso ya tienen dicha agilización. Están jugando un deck de 39 cartas, lo cual es rotísimo, sobre todo en estos decks que agilizan mucho y tienen mucha capacidad de combo. One Day of Peace, por otra parte, también es una agilización interesante, pero trae otro problema, y es que le da un robo al enemigo. Esto es un poquito peligroso, sobre todo si nosotros no queremos darles recursos al rival. Tiene la ventaja de que, otra ventaja pues, de que ningún jugador toma daño hasta el final del turno enemigo, lo cual es brutal, sobre todo para evitar estos efectos de Burn o posibles OTKs que nos vayan a hacer. Pero, repito, al darle ese robo al enemigo es un poquito peligrosa. Sin embargo, es bastante buena y por algo, no por nada está limitada actualmente y es abusada en bastantes estrategias. Upstart Goblin, en cuanto a ventaja virtual de cartas, también le da 1000 puntos al enemigo. Eso también es a tener en cuenta porque créanme que he visto más de un duelo en el que estos 1000 puntos de vida le dan la victoria al enemigo. Pero nada, muy interesante estas dos cartas, y repito, una opción por si ustedes quieren correr decks de menos de 39-38 cartas. Ahora, vamos a hablar de los Dangers. Los Dangers son monstruos muy interesantes porque básicamente son un 0 en ventaja de cartas, pero en cuanto a agilización de robos son los monstruos más brutales que tenemos en la actualidad para esto. Porque básicamente ellos representan un cuerpo en campo con buenas estadísticas, no solo de casi ataque y defensa, sino también nivel y atributo, también tipo en algunas situaciones. Y también permiten esa agilización de robo, permitiendo el robo, para los que no sepan cómo funciona, mejor dicho. Los activamos de la mano, el enemigo al azar elige una carta de nuestra mano, la descartamos, y si no descartamos el Danger revelado, lo invocamos de modo especial y robamos una carta. Ahora, ellos también tienen otra ventaja, y es que tienen otros efectos cuando son descartados. Entonces, si por ejemplo, tomemos por ejemplo a Tsuchinoko y a Jackalope. Si con Jackalope descartamos Tsuchinoko, se supone que, lo invocamos de modo especial, sí, a Jackalope. En esta situación, en términos de ventaja de cartas, estamos sí en 0 en ventaja de cartas porque Jackalope nos va a dar el robo. Está bien, perdimos una carta, ganamos un cuerpo y robamos otra carta.
es un cero en ventaja de cartas, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? El efecto de Jackalope va a permitir que se invoque de modo especial de nuevo, lo cual significa que no tenemos un 0 en ventaja de cartas, sino un +1 en ventaja de cartas. Por esto es que los Dangers se me hacen tan poderosos y son tan útiles y versátiles en estos mazos que requieren cuerpos en campo, sobre todo si tenemos en consideración monstruos Link como Saryuya, que también permiten mucha agilización, sino que también con estos efectos de descarte nos van a permitir recuperar estos efectos contraproducentes o este problema que sería el descartarlos. Esto no solo se limita a estos dos, por ejemplo Nessie nos va a permitir una búsqueda, Jackalope nos va a permitir un cuerpo desde el deck al campo, Bigfoot y Thunderbird nos van a permitir destrucción de cartas, lo cual es agradecido al 100%. Ogopogo, creo que se llama el 8, que es un pescado, permite enviar algo del deck al cementerio, lo cual nos permite aún más agilización del mazo. Y bueno, en general estos monstruos son excelentes. Si ustedes poseen Dangers, les recomiendo mucho que los guarden porque puede que más adelante salga alguna estrategia interesante que abuse de esta familia. Sé que en la actualidad tenemos a los Dark World, que ya que el coste de los Dangers no es el descarte sino el revelarlo, permiten que se activen los efectos, porque recordemos que los Dark World solo activan sus efectos de descarte si son descartados por efectos de cartas, no como coste. Entonces por eso es que estos dos arquetipos se combinan muy bien. Entonces tenemos esta cuestión, pero sé que más adelante puede que salga algún arquetipo interesante que le saque buen provecho a estos monstruos y sobre todo a esta increíble agilización de robo que ellos proveen. Lados negativos es un poquito de factor aleatoriedad, porque nosotros no elegimos la carta que queremos descartar. Si nosotros lo hiciéramos, este arquetipo estaría prohibido, se los juro, sería rotísimo. Pero igual sé que son buenísimos, proveen muy buenas estadísticas en campo. Monstruos para invocaciones Exit, Link, incluso sincronía si tenemos cómo hacer un cuerpo tuner en campo, tenemos Hulky Vibrax para hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso creo que una de las mejores familias de monstruos para proveer lo que es la agilización de robo. Ahora veamos un poquito lo que son las cartas que también generan disrupción en la mano enemiga, dígase Hand Destruction y Card Destruction. Card Destruction la tenemos limitada actualmente, de hecho muchos olvidan que está limitada. Era una carta muy buena antaño, hoy día no tanto. Sin embargo tiene sus sinergias con mazos, por ejemplo Trickstar o estos de Deck Out que te quieren dejar sin cartas rápidamente en el deck. Y es una carta bastante interesante precisamente por esto. Ambos jugadores descartan su mano y después roban la misma cantidad. ¿Qué pasa? El descarte no es coste, es parte del efecto, entonces monstruos como los Dark World pueden aplicar sus efectos y también puede ser usado en conjunto con los Danger, que ellos pueden activar sus efectos si son descartados por cualquier cosa, si es por coste, ojito con eso. Entonces muy interesante esta cuestión. Y en cuanto a Hand Destruction es un poquito más problemática porque cada jugador envía 2 cartas de su mano al cementerio, es enviar, no es descartar, y después roba 2 cartas. Provee una agilización para el enemigo, eso también, o sea, ambas tienen el mismo problema que One Day of Peace, que le dan agilización al rival y esto puede llegar a ser peligroso. Además, como primero tenemos que enviar 2 cartas de la mano al cementerio, a fuerza tenemos que cumplir ese efecto. Entonces, si el rival no tiene 2 cartas, no vamos a poder activar Hand Destruction. Igual es muy interesante, sobre todo en estos mazos que quieren baitear Ash y digamos si el enemigo usa muchas hand traps y le quedan pocas cartas en la mano, por ejemplo 3 o 2, activamos Hand Destruction, le vamos a quitar muchos recursos óptimos y es bastante interesante por esto, sobre todo si juega otras hand traps tipo Phantasmei, Nibiru, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nos va a proveer una agilización interesante, a la par que en ventaja virtual de cartas vamos a establecer cementerio, lo cual nos puede venir bastante bien, sobre todo si nosotros tenemos mucho juego allí. Por ejemplo Burning Abyss, Block Dragon, Burning Abyss es lo mismo, no sé, Orcust, incluso Hero. Podemos descartar cosas como, bueno, enviar al cementerio cosas como Shadow Mist o este señor, ¿cómo se llama? El nivel 6, coño, se me olvidó. Malicious. Podríamos enviarlos al cementerio para aplicar efectos y bueno, hacer toda esta cuestión. Ahora vamos con Allure of Darkness, genérica para monstruos y mazos temáticos de oscuridad. Robamos 2 cartas, después removemos un monstruo de oscuridad en la mano. Si no tenemos monstruos para remover, enviamos toda nuestra mano al cementerio. Por esto es que es
solo podemos usarla en mazos de oscuridad, básicamente. Igual sigue siendo una carta excelente, muy buena, sobre todo en estos mazos chaos, chaos, perdón, o por ejemplo Thunder Dragon, que gatillan efectos cuando sus monstruos son removidos. Mejor dicho, Allure of Darkness, por ejemplo, con un Dragon Dark o un Dragon Robar, es lo más roto del mundo, porque vamos a tener la agilización de robo y el supuesto coste que es remover el monstruo de oscuridad nos va a traer otro beneficio en ventaja virtual de cartas. Entonces, Allure of Darkness en estos mazos es sencillamente brutal y tiene bastante juego en ese sentido. Pop It Up, ya tengo un video en el canal analizándola. Les resumo, básicamente es muy buena pero muy peligrosa de usar. Si nos tiran un Ash a esta carta vamos a sufrir muchísimo, y aun si no nos tiran Ash vamos a sufrir muchísimo por el problema de pagar tantos puntos de vida. No todos los decks pueden correrla, pero es bastante genérica y puede ser muy buena en muchas construcciones, entonces también ojito a tenerlo en cuenta. También veamos a Phantasmail, una hand trap que nos provee agilización de robo, aun cuando muchos no lo crean, porque básicamente cuando el enemigo invoca un monstruo link, lo invocamos de modo especial desde la mano, robamos cartas igual al número de monstruos link que el rival controle más una, y después devolvemos cartas igual al número de monstruos link que el rival controle de nuestra mano. Entonces, básicamente él nos va a permitir resetear nuestra mano de alguna forma y nos permite una agilización de robo, porque siempre vamos a robar igual al número de monstruos link que el rival controle más uno. Esto hace que la hand trap sea muy buena, es bastante viable, y hoy día seguimos jugando muchos monstruos link, si dígase Halqifibrax, Union Carrier, Apollousa, Mascarina, los Nightmare, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya hice un video de esto hablando sobre por qué la invocación link sigue sirviendo al día de hoy. De hecho, es una de las invocaciones más fuertes en mi opinión, y es por esto que Phantasmail sigue siendo bastante viable a día de hoy. Aprovechen que tuvo su reimpresión recientemente y está un poquito más económico para aquellos que no pueden ostentar la versión más cara de este potente dragón Thanos. Ahora, señoras y señores, para agilizar un poquito más lo que sería el video, porque sé que va a quedar muy largo, básicamente estas cartas son de las que más quería hablarles, las más importantes en mi opinión, porque son las que más agilización estándar proveen, en conjunto con Magician Souls, que ya vamos a hablar de ellos. Sin embargo, también quiero hablarles de Magical Mallet y Reload. Estas dos magias tienen un problema, y es que no proveen agilización de robo. Las puse acá porque quería que ustedes las tuvieran en cuenta. Básicamente estas magias recargan la mano, o sea, barajamos toda nuestra mano y robamos. Al no poseer más uno, o sea, por ejemplo, devuelve toda tu mano, roba la misma cantidad más uno, no proveen agilización de robo como tal, solo proveen cambiar nuestra mano. Sé que si dieran ese efecto de robar más una carta estarían un tantico rotas, sobre todo Magical Mallet, que nos va a permitir devolver la cantidad de cartas que queramos nosotros de nuestra mano, o sea, la podemos elegir. En el caso de recarga no, porque tenemos que ponerlas todas automáticamente. Pero bueno, quería mencionar esto para que no se perdieran en ese sentido. No digo que sean cartas malas, pueden servir en muchas construcciones, sobre todo, por ejemplo, tipo Exodia y demás, pero no proveen agilización de robo, entonces no las vamos a tener en cuenta en ese sentido. Magician Souls es un monstruo bastante costoso y no por nada, o sea, este monstruo es bastante bueno. Lo podemos usar en casi cualquier mazo, solo necesitamos el target Spellcaster en nuestro deck para enviarlo al cementerio. Y funciona muy bien en estos mazos que dependen de enviar sus magias y trampas al cementerio para aplicar otros efectos. Dígase por ejemplo Cubic, dígase por ejemplo las Lunalight, que por algo en ese mazo se abusaba tanto. Spiral se abusaba muchísimo en ese mazo, se sigue abusando, es muy bueno. Lastimosamente perdimos la Master Plan, pero podemos tener otras opciones, como por ejemplo la Palladium Oracle Mana, creo que se llama, que también provee una invocación especial si seleccionan a Magician Souls. Entonces es un combo bastante interesante, y aún con esto pueden jugarlas en casi cualquier mazo que dependa de magias y trampas, porque las enviamos al cementerio y robamos la misma cantidad. Entonces podemos enviar hasta 2 magias y trampas. Una carta muy buena, muy interesante, la verdad es excelente. También funciona muy bien en su propio arquetipo Dark Magician, pero está costosa, muy costosa. También tenemos Karkardi, que no es tan buena como Magician Souls, pero puede ser usada muy fácilmente en mazos Stun, por ejemplo, que seteamos todas nuestras trampas, lo invocamos de modo normal en nuestra main phase 1, después lo tributamos, robamos 2 y se vuelve la end phase.
Entonces, bastante bueno, sobre todo, repito, en estos mazos donde jugamos stun y colocamos muchas trampas, o donde tenemos muchas hand traps en mano para controlar más el juego. Ahora veamos postores como Drag It Down into the Grave. Esta magia es muy interesante, pero no la puede usar todo mazo, porque básicamente ambos jugadores se miran la mano, se descartan una carta y después roban una carta. Buena, funciona prácticamente igual como es una mini hand destruction, o por ejemplo un Dark World Dealings, pero tiene un problema, y es que el rival nos va a descartar algo a nosotros. Si nosotros podemos descartarle algo a él, es un 0, por decirlo de alguna forma, en ventaja virtual de cartas, pero puede ser peligrosa, sobre todo si nos quitan cartas clave que nosotros queramos tirarle al oponente. Entonces, solo la veo, por ejemplo, en mazos Danger Dark World, que es en donde más se usa, evidentemente. También puede ser usada en mazos zombie, muy buena en dichos decks. O también podemos usarla en caso de que tengamos pocas cartas en mano y sobre todo tengamos cartas que queramos que estén en el cementerio. Podemos jugar Drag It Down into the Grave. También tenemos Shuffle Reborn, que no se me hace tan buena actualmente. Obvio tiene mucho juego, por ejemplo, en mazos como Thunder Dragon, pero dependemos de no controlar monstruos para su primer efecto y después poder aplicar su efecto de cementerio para tener el robo y después remover algo de nuestra mano. Repito, si removemos un Dragon Dark o un Dragon Roar, esto va a ser brutal, pero no tiene tanto juego. Aún así pueden explorarla, tiene buenas capacidades. Les invito a que hagan esto mismo precisamente para que vean si alguna de estas cartas funciona muy bien en su deck. Ancient Leaf, sobre todo en estos mazos que ganan muchos puntos de vida, dígase, ¿cómo se llaman estas? Arobrujas, o por ejemplo estos mazos que usan a la monja, pueden jugar muy fácilmente Ancient Leaf porque vamos a poder robar 2 cartas prácticamente gratis. También la veo sobre todo en este nuevo Structure Deck de las Bestias Sagradas, por la trampa que nos va dando vida si controlamos monstruos Sacred Beast. Entonces se me hace muy interesante, podría ser una opción bastante viable y muy buena, sobre todo en estos momentos en los que ya tenemos bastante vida y solo necesitamos agilización de robo, aunque recomiendo mejor para esos mazos cartas como Lord of Darkness o Extravagance o Desires. Draw of Fate es interesante también, porque Draw of Fate en conjunto con Upstart Goblin nos va a permitir siempre activarla. Si el enemigo tiene más puntos de vida que nosotros, sí, básicamente, revelamos, y si tiene el monstruo con más estadísticas en campo, revelamos 3 cartas con nombres diferentes de nuestro deck, las ponemos en el tope del deck en cualquier orden y después robamos una carta. Y no podemos colocar mages y trampas por el resto del turno. Aún así es bastante buena porque primero podemos colocar nuestras cartas, después podemos aplicar el efecto, y al permitirnos seleccionar 3 cartas que nosotros queramos, va a ser muy buena en ese sentido, porque por ejemplo podemos adquirir una Dark Ruler No More o algo por el estilo, y esto es bastante rota en mi opinión. Obviamente es un poquito factor aleatorio porque no sabemos qué carta vamos a robar, pero al ordenar las 3 del tope ya tenemos esa certeza de que dicha carta que necesitamos está cerca, entonces podemos continuar robando para intentar conseguir dicha carta. También funciona muy bien en mazos Exodia y demás, que de hecho es donde creo que está diseñada la carta. Evidentemente hasta tiene el dibujo de Exodia en el fondo, pero puede ser interesante en una que otra construcción. Tenemos a la potente Tree Tactical Talents. Ya le he hecho un análisis a esta carta en el canal, es brutal en todo el sentido de la palabra, muy buena. Básicamente nos permite hacer Pot of Greed o Cambio de Corazón o The Forceful Sentry si el enemigo activa un efecto de monstruo durante nuestra main phase. Entonces, nada, excelente, o sea, es muy buena. Lastimosamente sigue en OCG, pero sé que en cuanto llegue va a ser uno de los staples más usados en el juego en la actualidad, porque sencillamente es brutal, muy rota. No se va a ver prohibida porque tiene esa condición de que a fuerza necesitamos que el rival use efectos de monstruos, aunque puede que sí terminen limitándola o algo por el estilo. Sin embargo, se me hace muy buena porque ahora va a obligar el juego, o sea, un juego más centrado, más de echar cabeza en lugar de activar, o sea, gatillar efectos porque sí, que últimamente los jugadores se esmeran en tirar todos esos efectos por la borda solo porque no tienen miedo de nada, Dark Ruler No More o algo por el estilo. Pero nada, es una muy buena carta que va a penalizar sobre todo a estos jugadores que no tienen forma de negarla. Cup of Ace es una carta de azar. Es muy interesante sobre todo en construcciones como Trickstar, ya que
pase lo que pase, siempre vamos a castigar al enemigo. O sea, si sacamos cara, nosotros robamos. Si sacamos sello, el oponente roba 2. Pero si tenemos a Lilibel, creo que es, no, Lilibel no, a Licorice, vamos a quemar al enemigo con puntos de vida. Entonces, solo en esa construcción se me hace interesante. De resto, es muy al azar y no recomiendo jugarla a no ser que tengan alguna forma de asegurar que salga cara, o sea, con algún efecto o algo por el estilo. O si ustedes quieren jugársela con su suerte, Cup of Ace es una carta muy interesante en este sentido. Vamos con agilización de monstruos nivel 8, Trading, muy conocida por los Blue Eyes, sobre todo también en conjunto con Card of Consonance. Pero Trading es más genérica porque podemos usarla en cualquier mazo que juegue monstruos de nivel 8, hasta en el propio Danger Dark World podemos usarla. Lastimosamente descartar es coste, entonces toca tener cuidado con esto. Pero digamos, si jugamos monstruos como Orochi en nuestros mazos, o si de lleno jugamos monstruos nivel 8, podemos jugar Trading con mucha facilidad y es una de las mejores cartas de agilización de robo semi-genéricas. También tenemos Card of Consonance, que solo podemos usarla en mazos que tengan Dragon Stunner de 1000 o menos de ataque. Ejemplo Blue Eyes, que es el más conocido, pero sigue siendo una buena carta, muy interesante, y sobre todo en estos mazos Blue Eyes va a permitir una agilización virtual mucho más grande si enviamos por ejemplo a la Piedra Blanca de la Leyenda o la Piedra Blanca de los Antiguos. ¿Por qué? Porque sí o sí vamos a tener un efecto extra y esto da bastante ventaja de cartas. Gold Moon Coin es otra interesante que, o sea, le añadimos 2 cartas de nuestra mano a la mano del rival y después robamos 2 cartas y es una hard once per turn, perdón. Es muy loca, o sea, no se me ocurre en qué situación podemos darle 2 cartas a nuestro rival de nuestra mano, a no ser que sean ladrillos o algo por el estilo. No sé bien qué decks podrían abusarla, pero ahí la tenemos, provee agilización de robo. Ahora tenemos Sacred Sword of 7 Stars, que era muy abusada cuando teníamos a los Dragon Ruler, ya que sabemos que todos son nivel 7, y si son removidos aplican un efecto. Sin embargo, también podemos jugarla en otros mazos que jueguen nivel 7, por ejemplo Dark Magician, por ejemplo Dice, toda esta cuestión, bueno, todos son monstruos de nivel 7, podemos jugarla fácilmente. Es una hard once per turn, entonces también tengo que tener cuidado con esto, pero provee agilización y una agilización muy interesante a un costo, en mi opinión, un tanto bajo, ya que monstruos nivel 7 en nuestra mano significan ladrillos en la mayoría de situaciones. Entonces, en la mayoría de situaciones, repito, porque no falta el que me diga, ay, pero Dice lo pones en escala, lo invocas péndulo y bla bla bla, sí, yo entiendo, pero viéndolo en ventaja de cartas es un 0 bastante bueno porque nos puede quitar un ladrillo de nuestra mano. También quiero hablar de Advanced Draw, muy importante y muy interesante, me llamó mucho la atención porque tributamos un monstruo boca arriba que controlemos de nivel 8 o mayor, robamos 2 cartas, no es una vez por turno y 8 o mayor, o sea, podemos jugarla en muchas construcciones y no sé por qué la gente no la abusa si se me hace muy buena. Obviamente tiene sus desventajas, como que el parar monstruos de nivel 8 o mayor es un poquito complicado en la mayoría de situaciones, pero digamos tenemos Dangers, tenemos el propio Blue Eyes que baja todos estos monstruos tan rápido, monstruos como Orochi, monstruos como Gizmekkaku y toda esa cuestión. Tenemos para usar Advanced Draw y no he visto que la gente la vea, entonces nada, acá la menciono para que la tengan en cuenta. Tenemos a la pobre limitada Card of the Mice, perdón. Esta carta era muy rota, muy buena, sobre todo en estos mazos de stun. Se usaba mucho en mazos como True Draco, en mazos como el Inspector Border Control y toda esa cuestión. También la veía una que otra vez en Altergeist, pero lastimosamente fue limitada. Bueno, lastimosamente no, tenía que ser limitada. Es una carta muy poderosa, aun cuando condiciona mucho, ya que impide que el rival siga recibiendo daño por el resto del turno. Y que en la endphase tenemos que enviar nuestra mano al cementerio y no podemos invocar de modo especial. Pero aun con esto, el que robemos hasta que tengamos 3 cartas en nuestra mano era sencillamente muy roto. Y en mazos de control y stun era una de las mejores cartas de agilización que estos mazos podían ostentar. Ahora, para mazos de oscuridad también tenemos el inicio del fin. Es un poquito condicional porque necesitamos tener 7 o más monstruos de oscuridad en nuestro cementerio, pero robamos 3 cartas removiendo 5, entonces se me hace un efecto muy fuerte. Obviamente es algo como lo que pasa con Avarice, que tenemos que tener ya establecido un cementerio, de lo contrario no vamos a sacar el mayor provecho de esta carta. Pero repito, en estos mazos que agilizan muchas invocaciones especiales de monstruos de oscuridad, Danger, Burning Abyss, no sé qué otro, Phantom Knight, el propio Dark Warrior, que últimamente se está jugando mucho por el soporte de los Infernal Knights.
bueno, el inicio del fin creo que es una carta bastante interesante para que ustedes tengan en cuenta. Hablando de guerreros, Isolde y el combito de las Bamboo Sword es muy interesante y provee una muy buena agilización de robo, sobre todo teniendo en cuenta que la Golden Bamboo Sword no es una vez por turno. Solo necesitamos que controlemos una magia de equipo Bamboo Sword y ya podemos robar 2 cartas. Recordemos que el combo es mandar con Isolde las magias de equipo para invocar algo, y con la magia de equipo, no me acuerdo cómo se llama, creo que Cursed Bamboo Sword, creo. Bueno, una de las Bamboo Sword que busca cualquier carta Bamboo Sword, vamos a poder ir estableciendo lo que necesitemos en nuestra mano para tener el motor de Golden Bamboo Sword y robar muchas cartas. Entonces, si ustedes juegan mazos guerrero, es una opción muy interesante que les pido que tengan en cuenta. Dark World Dealings, lo mismo, ya hablamos de ella. Cada jugador roba una carta y después descarta una carta. Es una mini hand destruction, por así decirlo, solo que primero robamos y después descartamos, y solo es una carta. Descartar es efecto, entonces, bueno, por algo se llama Dark World Dealings, porque ayuda a los Dark World, pero también se puede usar en otras estrategias interesantes, y repito, descartar es parte del efecto, entonces podemos gatillar otros efectos. Kujikiri Curse se me hace también muy interesante, sobre todo porque actualmente tenemos muchos monstruos nivel 9 o muchos mazos que se enfocan en invocar monstruos nivel 9, dígase los Truking, los Generator creo que se llaman. Tenemos a Gizmek Kaku, que es nivel 9 si mal no recuerdo, entonces esta magia es bastante buena, porque si por ejemplo tenemos algo algo nivel 9 que esté trabado en nuestra mano, o algo nivel 9 en nuestro campo que no nos sirva mucho, Kujikiri Curse, lo enviamos al cementerio y robamos 2. Entonces, nada, se me hace muy interesante, muy buena. Yo tengo mis copias de ella por si acaso, ya que soy jugador de Inon. Pero si ustedes tienen opción de tenerla, se la recomiendo mucho. Vamos con Upstart Goblin 2.0, Into the Void. Upstart Goblin básicamente solo pide que tengamos 3 o más cartas en nuestra mano. Esta magia se usaba mucho en mazos péndulos, ya que ellos sencillamente podían tirar toda su mano en invocaciones especiales y demás, y en Land Phase no tenían esa desventaja de tener que descartar toda la mano. Repito, era un Upstart Goblin 2.0, entonces es por eso que fue limitada, era muy rota. Si Upstart Goblin de por sí nos permite jugar mazos de 39 cartas con 3 copias de Into the Void, era jugar 36 cartas, entonces, bueno, sumada a la Upstart Goblin, entonces nada, no era sano para el juego, por eso es que fue limitada. Vamos con Shaded Ride. Perdimos Maxi. Maxi era una carta muy potente que condicionaba mucho el juego del enemigo, y bueno, por eso ahora tenemos Shaded Ride, que es una especie de reemplazo de Maxi, no tan bueno porque no es hand trap, pero sí que puede llegar a servir mucho, sobre todo en estos enfrentamientos que buscan mucho del mazo a la mano, o que recuperan mucho del cementerio a la mano. Por ejemplo, la Shadow se la pasan reciclando cosas del cementerio a la mano con las fusiones que recuperan magias o trampas, si no estoy mal. Sí. Y mazos como el Hero, como el dinosaurio, toda esa cuestión que se las pasan buscando y buscando y buscando. Bueno, básicamente tenemos Shaded Ride, que nos va a dar esos robos y nos va a permitir tener hand traps en mano para contrarrestar un poquito el juego enemigo. Se me hace una carta bastante buena, y se me hace muy raro también que muchos no le estén sacando provecho. Bueno, evidentemente Adamancipator y Eldritch no es que sean los mejores contendientes para esto, aun cuando el Adamancipator busca mucho con el Block Dragon, pero sigue siendo una carta muy interesante que debería tener mucho más juego, sobre todo porque a día de hoy se juegan muchas cartas que buscan cartas del deck a la mano. Book of Eclipse es una especie de tech interesante, sobre todo si queremos evadir estos monstruos molestos que tienen efectos condicionadores, porque básicamente lo que hace es cambiamos todos los monstruos en el campo a posición de defensa boca abajo, y en land phase se flipean, y el enemigo roba por cada monstruo suyo que haya sido flipeado. Entonces, bueno, no monstruo de él, por cada monstruo en el campo que haya sido flipeado de esta forma. Es un poquito mala así porque le da agilización de robo al enemigo. Quería mencionarla, era porque es muy buena si ustedes tienen forma de deshacerse de todos los monstruos del rival. Sobre todo con estos monstruos que pueden atacar a todos los del rival, tipo Ultimate Conductor Tyranno, la bestia sagrada esta, el que se parece a Obelisco, no recuerdo bien el nombre, que ahorita le sacaron el soporte que se descarta, creo, duplica su ataque y le puede pegar a todo. Bueno, en estos mazos así que pueden deshacerse del campo con suma facilidad, Book of Eclipse es bastante buena. No cuenta como carta de agilización de robo para nosotros, pero cuenta como carta de agilización para el enemigo. Pinpoint Landing es una magia continua muy interesante también, porque sirven estos mazos que invocan mucho de forma especial desde la mano. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, Mech Knight, el propio dinosaurio también invoca de forma especial desde la mano. Por ejemplo, el Ultimate Conductor Tyranno.
eh, los Emancipator invocan de modo especial sus tuners, dependiendo si hay rocas, monstruos Emancipator y demás. Entonces Pinpoint Landing es una carta muy interesante. Una vez por turno robamos, y el Land Phase, si no robamos por su efecto, se va al cementerio. Entonces puede ser una agilización muy buena. Y no sé, ténganla en cuenta. También provee una agilización interesante, y como no es una vez, o sea, como es una magia continua, podemos abusarla bastante. Hablando de magias continuas, tenemos Supply Squad y Backup Squad, los dos escuadrones. Básicamente Supply Squad nos va a permitir una vez por turno robar una carta si un monstruo es destruido por batalla o efecto de carta, sea efecto de carta nuestro o del enemigo. Entonces tiene juego, por ejemplo, en mazos como el Machina o el propio Dinosaurio. Obviamente es un poquito lenta, pero sigue siendo una carta de agilización interesante. Y tenemos Backup Squad, que cada vez que recibimos daño por un efecto de carta oponente o por batalla, robamos una carta por cada 1000 de daño que tuvimos. Entonces si por ejemplo nos pegan 3000 de daño, vamos a robar 3 cartas. Y este efecto no es una vez por turno, es una vez que tenemos daño de batalla. Obviamente es un poquito lenta porque dependemos de esperar a que el oponente nos haga daño de alguna forma, pero nos puede dar mucha agilización de robo, sobre todo en estos momentos en los que estamos a punto de morir. Entonces puede ser interesante y puede sorprender al enemigo. Tenemos cartas como Shard of Greed, no es buena, no la recomiendo realmente, es muy lenta. Intentaron hacer una especie de Pot of Greed más lenta como para nivelar su poder, pero ya que tenemos estas pot, no vale mucho la pena al día de hoy. Precious Cards from Beyond es interesante también, sobre todo en estos mazos tipo Monarca, o que juegan por ejemplo al Dragón de Luz y Oscuridad, ya que pide 2 tributos. Bueno, cada vez que tributemos, o sea que hagamos una invocación por tributo, tributando 2 o más monstruos, robamos 2 cartas. Entonces puede ser una agilización bastante interesante, les pido que la tengan en cuenta porque puede sorprender en varias situaciones. Y pasando a trampas, tenemos opciones como Reckless Greed, que al ser trampa normal, bueno, casi todas son trampas normales. Trap Trick las puede setear directamente. En este caso Reckless Greed es muy interesante, sobre todo en estos mazos tipo Paleo Frog, ya que juegan muchas trampas y la propia Reckless Grid puede gatillar los efectos de las Paleozoic en cementerio y nos va a permitir más juego. Además, tener en cuenta que Reckless Grid no se estaquea. Por ejemplo, si activamos 3 a Reckless Grid, no tenemos que esperar 6 Draw Phase, no, solo tenemos que esperar 2 Draw Phase, perdón. Entonces, importante a tener en cuenta, y sobre todo si las pueden activar rápidamente de esta forma. En OCG revelaron hace poco High Grade Draw. Es una trampa que se me hace que funciona mejor en mazos tipo Hakai, incluso puede servir en dinosaurios o en estos mazos que dependen de que nuestros monstruos sean destruidos por efectos de cartas. Pero más allá de Hakai no la veo muy óptima, aun cuando es bastante buena en un sentido estricto de la palabra. Dark Factory of More Production es una trampa continua también muy interesante, me llamó mucho la atención, ya que una vez por turno podemos enviar un monstruo en nuestra mano o campo del cementerio y robamos una carta. Es una hard once per turn, pero al ser una trampa continua podemos aplicar el efecto en el turno enemigo. Entonces, a tener en cuenta, se me hace muy interesante en ese sentido, puede agilizar mucho y va a proveer mucha ventaja virtual de cartas y o sea, un manejo interesante de nuestros recursos en mano y campo. Entonces puede tener bastante juego en muchas construcciones. Jar of Greed es lo mismo que Legacy of Yatagarasu, robamos una carta y se acabó. Yatagarasu tiene la ventaja de que si el enemigo controla un monstruo espíritu robamos 2 cartas, pero esto no va a pasar en muchas situaciones. Aún así las menciono porque son cartas que efectivamente proveen agilización de robo. De nuevo, disculpen si este video va a quedar muy largo, pero repito, necesito decirles toda esta información para que ustedes puedan probar estas cartas si alguna de estas les sirve, y me gusta compartir esta información con ustedes. Hablando un poquito de las cartas prohibidas, bueno, Maxi y Pot of Greed ya hemos hablado de ella, así que hablemos de Graceful Charity. Ah no, ya también hablamos de ella, sí, que era una de las mejores, o sea, que gana en ventaja virtual de cartas porque es sencillamente rota, es una de las mejores cartas que hay en ese sentido, es la mejor carta que hay en ese sentido, y fue por eso prohibida de esta forma. Mirage of Nightmare fue prohibida porque tenía el combito con Tifón o con cualquier carta que destruyera magias y trampas, ya que robamos hasta tener 4 cartas en nuestra mano en la standby phase oponente, y en nuestra siguiente standby phase descartábamos la misma cantidad de número de cartas que robamos. Pero si destruíamos nuestra magia antes de que llegara la standby phase, no teníamos que descartar. Entonces esto la hacía muy rota y bueno, evidentemente tenía que ser prohibida porque por algo Card of the Mice fue limitada
aún, y Card of the Mice tiene todas estas limitaciones, restricciones de que no podemos invocar de modo especial, tenemos que descartar nuestra mano, el enemigo no recibe daño y toda esa cuestión. Bueno, esta no tenía esas restricciones, por así decirlo. Card of State Return también era una cosa rotísima. Cada vez que un monstruo era invocado a modo especial del cementerio, robamos una carta. No es una hard once per turn, siempre aplicaba, rota, o sea, no hay más forma de decir esto, sencillamente era demasiado poderosa. Imagínenla a día de hoy, que tenemos tanta capacidad de invocación especial. O sea, imaginen esto con un Block Dragon. Special, robamos, enviamos, buscamos 3, pues si jugamos a Emancipator. Special, robamos, lo usamos como Link. Special, robamos. No la imagino. Demasiado rota. También tenemos Chicken Game. Era una magia muy interesante, yo me acuerdo que jugué mucho contra ella. Básicamente lo que hacía era que el jugador que tuviera menos puntos de vida no tomaba daño, y una vez por turno el jugador de turno podía pagar 1000 puntos para activar uno de estos efectos, que era robar una carta, destruir Chicken Game, o el oponente ganaba 1000 puntos de vida. Entonces, también tiene la vaina de que ningún jugador podía responder ante la activación de efectos de esta carta. Proveía mucha agilización de robo, no es una hard once per turn, entonces podíamos activar Chicken Game, pagamos 1000, activamos otra, pagamos 1000, robamos, activamos otra, pagamos 1000, robamos. El enemigo no podía responder. Esto la hacía muy condicional. No muy condicional, no, sino muy condicionadora, ya que también molestaba mucho esto de no recibir no recibir daño si tenías menos puntos de vida que el rival. Y a la tercera copia de Chicken Game sencillamente podías activar el efecto de que el jugador ganara 1000 puntos de vida, y como tú pagaste 1000 puntos de vida, tú ya no vas a recibir daño. Obviamente el rival también podía beneficiarse de este efecto, pero si nos deshacíamos de Chicken Game antes de que eso sucediera, se acababa el problema y ya está. Por eso fue prohibida, era muy abusable en muchos sentidos. Y bueno, sexto sentido, que lo mismo, era una carta absurdamente broken. Declarábamos 2 números entre el 1 al 6. El enemigo tiraba un dado. Si salía uno de los números que nosotros decíamos, robábamos la cantidad de cartas que dijimos de ese número, y si no, tirábamos del tope de nuestro deck el resultado del dado. Activamos sexto sentido, decíamos 5 y 6, y si salía 5 y 6, robábamos 5 o 6 cartas. Esto es rotísimo. Y de paso, si no salía 5 y 6, tirábamos del tope de nuestro deck cartas. Y esto en mazos como Lightsworn, Orcus, hasta Emancipator es algo absurdamente roto. Menos mal está prohibida, porque de verdad es una de las mejores cartas en este sentido. Era lenta, sí, porque es una trampa, pero a día de hoy imaginemos que tenemos Trap Trick, tenemos mazos como los ya mencionados que aprovechan mucho el tirar cartas del deck, y aún si no, pues robar esa cantidad era sencillamente demasiado. No podía estar en el juego competitivo. Hablando de monstruos de extra deck que proveen agilización de robo, bueno, tenemos por ejemplo el Coral Dragon, y también tenemos monstruos como el TG el Hyper Librarian, que obviamente todo esto en los monstruos de sincronía son brutales. También tenemos los monstruos estos Synchron, como por ejemplo Fórmula Synchron y toda esa cuestión, que proveen agilización de robo. Sin embargo, no son tan genéricos, o sea, vendrían siendo semigenéricos, casi exclusivos para mazos de sincronía, pero igual tocaba mencionarlos porque es un motor bastante interesante, y sé que hay muchos mazos en la actualidad, sobre todo por Halkif y Brax, que pueden abusar de esta cuestión de Hyper Librarian y monstruos de sincronía. A tener en cuenta, bastante interesante en este sentido. Y tenemos a Time Thief Redoer, que también depende un poquito del factor RNG, del factor azar, si no tenemos una perpetua, ya que dependemos de que el rival tenga en el tope una magia para que él se la acople y podamos robar en ese sentido. Tocaba mencionarlo porque en este apartado de monstruos de extra deck no hay tantos. Bueno, me faltó Saryuya. Saryuya es una carta muy buena, pero pide 4 monstruos para poder abusar su efecto con plenitud. Entonces esto puede llegar a ser problemático en muchas situaciones, y no siempre vamos a poder aplicar su efecto. Aún con esto, si lo aplicamos, es un efecto muy bueno. O sea, robamos 4, devolvemos 3, y nos va a permitir controlar nuestros recursos en la mano con suma facilidad para que podamos pelear por esa victoria que tanto nos gusta a nosotros como duelistas. Estas son básicamente todas las cartas de las que quería hablarles hoy. De nuevo, disculpen si el video quedó muy largo, pero repito, quiero que toda esa información sea de utilidad para ustedes.
También díganme si les gusta que aparezca en cámara, ya que vi que les gustó mucho en el video de construcción de mazos. Entonces voy a intentar salir más en cámara para que podamos tener una comunicación más amena en este sentido. También díganme qué otras cartas creen ustedes, repito, de aceleración de robo, agilización de robo, genéricas o semi-genéricas, porque sé que arquetípicas hay muchas cartas buenísimas, pero como son arquetípicas no pueden ser usadas en los demás mazos. Entonces sé que me debió haber faltado alguna que otra carta de agilización de robo genérica, entonces les pido que me la dejen en la caja de comentarios. Y también me pueden dar ideas de qué otros tipos de videos o de estos informativos les gustaría que yo hiciera para pues ponerlos al día con el juego y que ustedes puedan probar estas cartas en sus nuevas estrategias. Entonces, sin mucho más que decir, señores y señores, espero hayan disfrutado del video. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.